Ya este es el tercer encuentro de la Cátedra Libre Karl Marx. El primer encuentro, para quienes vinieron, seguro están al tanto, estuvo con el Chipi para pensar las ideas del marxismo en la actualidad. Y la segunda clase, que fue la semana pasada, con Gastón y con Paula, atravesada por la crisis del trabajo, pensar cómo la automatización, o sea, la pregunta es si la automatización termina con la clase obrera, bueno, y ahí qué salidas hay, ¿no? Estuvimos charlando un poco de el salario básico universal, por ejemplo, y nuestra salida, digamos, que es la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, y un poco lo que nos estaba pensando es, bueno, cómo construir esa fuerza social para imponer esto. Y yo veo acá varios compañeros de distintos, no solo de sociales, por suerte, de la red, de estatales, donde nos venimos cruzando ya entre muchos en las asambleas que estamos llevando a cabo, que son espacios de autoorganización y de trabajo, porque nosotros estamos viendo, no sé, más ahora en Estados Unidos, los empresarios, los burócratas sindicales todo el tiempo están congeniando y pensando cómo cagarnos, básicamente. Entonces, nos parece muy importante pensar la actualidad y por eso la cátedra, pero también instancias donde nos podamos organizar. Y parte de pensar estos espacios es también contarles esto y invitarlos también a participar, ya que son instancias abiertas, y qué mejor que con un trabajador de MADI que nos va a contar también su experiencia, que ya 8 años de gestión obrera, así que para hacer una pequeña introducción y ya dejarles toda la palabra a ellos. Bueno, buenas a todos, yo soy Matías Mayelo, me acompaña el Pollo de MADI, y la idea es nosotros hacer dos intervenciones para arrancar y tratar de que eso sirva como disparador para debates. Así que vamos a tratar de comprimir lo más posible, queremos tener éxito, esperemos. Bueno, entonces, la primera charla con Chipi, digamos, fue sobre los aspectos, una mirada más de conjunto sobre algunos aspectos fundamentales del marxismo. La segunda, el problema de la crisis del trabajo, ¿no? Y cómo está la clase obrera, hoy, qué cambios tuvo, etc. Esta charla nos vamos a centrar en la clase obrera como sujeto, ¿no? Preguntas si las hay. Es decir, no en los aspectos más objetivos de la clase obrera, si se quiere, sino en aspectos que tienen que ver con cuestiones más subjetivas. En la primera reunión, si ustedes se acuerdan, habíamos planteado que una de las cosas que distingue al marxismo de todo el resto de las teorías no es solamente que ve la desigualdad. Hay muchas teorías que ven la desigualdad, que plantean, incluso que ven, si no la explotación, por lo menos una relación injusta con la clase trabajadora, etcétera, etcétera, ¿no? Hay teorías que plantean que hay, digamos, que la sociedad está dividida entre incluidos y excluidos, etcétera. Lo distintivo del marxismo es que no solo plantea que los excluidos no están excluidos en el sentido de que juegan un papel, la propia exclusión juega un papel muy importante en la propia reproducción del capitalismo, sino que el marxismo plantea que la clase obrera, no solo es víctima de la explotación, etcétera, sino que puede ser un sujeto de un cambio revolucionario para terminar con el capitalismo y reorganizar la sociedad sobre nuevas bases socialistas, digamos, ¿no? Es decir, si lo vemos desde el punto de vista del panorama político argentino, ¿no? Diríamos que en relación al peronismo no es,
digamos, no tiene nada que ver con la idea de la clase trabajadora como columna vertebral de un movimiento popular, sino la idea justamente es que el planteo es que la clase obrera puede ser una clase dirigente, y hegemónica de los diferentes sectores explotados y oprimidos de la sociedad para terminar con el capitalismo. Esto es muy importante porque no se va a tratar, digamos, de esperar a que el Estado capitalista incluya o solucione los problemas de la clase obrera, sino que la clase obrera tiene la capacidad de construir su propio bloque social, su propio poder y generar un cambio revolucionario. Bueno, esta tesis obviamente, como muchos sabrán, ha sido altamente atacada durante las últimas décadas, desde muchos ángulos, ¿no? Una teoría bastante popular, que es la de Ernesto Laclau, digamos, se critica, por ejemplo, y todo el posmodernismo en general, digamos, critica la idea esta diciendo que, bueno, que hay un que en este planteo hay un esencialismo de clase. Es decir, ¿qué significa esto? Que hay una cierta idealización de la clase obrera, es decir, donde se le atribuyen características que no necesariamente tiene, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver, está más ligado a una cuestión dogmática, ¿no? El problema de la clase trabajadora como sujeto. Esto, bueno, es una de las típicas, digamos, formulaciones de las teorías posmodernas, en el sentido de el planteo es, bueno, o bien la clase trabajadora surge como sujeto preformado desde la propia estructura del capitalismo como sujeto revolucionario, o bien la clase obrera no es sujeto revolucionario, ¿no? Es decir, y no pasa ninguna de las dos cosas. Ni la clase trabajadora surge ya, digamos, formado como sujeto de la propia estructura del capitalismo, ni tampoco eso implica que no tenga la potencialidad de serlo. Es decir, en el medio, ¿qué hay? Hay estrategias, hay política, hay lucha de clases, hay resultados de esa lucha de clases, hay organizaciones, etcétera, que pueden hacer que esto suceda o no. Pero esto nos lleva de nuevo igual a la pregunta, ¿no? Que si no es una cuestión de esencialismo de clase, si no es una cuestión dogmática, el problema de que la clase obrera se puede convertir en clase dirigente, de la clase trabajadora como sujeto, entonces, ¿cuál sería el fundamento? ¿No? Es un poco la pregunta por lo menos que voy a tratar de esbozar algunos puntos en mi intervención. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, hay una categoría que creo que es interesante y está buena como para ordenar un poco una respuesta, que fue desarrollada por un historiador, John Womack, a partir de toda una serie de debates que incluyen debates en el marxismo, etcétera, que es la categoría de posición estratégica. Posición estratégica. Entonces, ¿qué significa la posición estratégica? Significa la ubicación, remite a la ubicación de la clase trabajadora en una posición donde es capaz de determinar la producción de muchos otros sectores, ¿no? Una posición estratégica es una posición donde quienes la ocupan pueden determinar la producción de otros sectores. Esto obviamente está muy asociado en el planteo de Womack al problema de la paralización de la producción, la huelga. Digamos, no es muy difícil, digo, para poner un ejemplo muy claro, digamos,
muchos de ustedes, tal vez no todos, porque por la tregua que viene habiendo de hace tanto tiempo, pero han vivido un paro de transporte, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando para el transporte, no solo para el transporte, sino que paran otras actividades que no pueden desarrollarse porque digamos, necesitan del transporte para que lleguen los trabajadores a sus trabajos, etc. Bueno, ese no es exactamente el ejemplo más preciso, pero sí es el más claro, ¿no? De esta capacidad de determinar la producción de otros sectores. Es una fuerza que no corresponde a otra, digamos, que no tiene, buenas, hola Edu, Sol, que no corresponde a ninguna otra clase. Es decir, hay toda una serie de características culturales que tienen que ver con lo social, etcétera, que pueden tener otras clases, ¿no? Pero esta es una característica propia de la clase trabajadora. Y tan importante es esta característica que la burguesía, digamos, dedica muchos esfuerzos en lograr de que este poder potencial de la clase trabajadora no se ponga en juego en la lucha de clases. Es decir, de hecho, muchas de las transformaciones de las últimas décadas, entre otras cuestiones, tuvieron como objetivo tratar de disminuir esta posición estratégica de la clase trabajadora. Por ejemplo, dividiendo las empresas, es decir, a través de la terciarización, o trasladando, ¿no? El famoso, esto pasaba mucho en Europa, es decir, que si había una gran huelga, decir, bueno, si siguen en huelga, nos vamos a Europa del Este, ¿no? Por ejemplo, y así se trasladó a China, ¿no? Y así se trasladaron muchas empresas, y entonces el capitalismo trató de diluir este poder. Ahora bien, el problema es que siempre resurge, es decir, ahora en el último tiempo lo vemos muy ligado, alrededor de la integración de la producción global, lo vemos muy ligado a las cadenas de valor internacionales y al problema de la logística. Es decir, este intento de dispersión, un autor que se llama Corsino Vela habla de Fordismo disperso, ¿no? Es decir, esta dispersión de la producción, tratando de desconcentrar al movimiento obrero, terminó haciendo surgir nuevas posiciones estratégicas, como por ejemplo la logística y los grandes almacenes logísticos. Digamos, acá tenemos Mercado Libre, pero en Estados Unidos es mucho más grande todavía, alrededor de Amazon, ¿no? Que contaba un poco Gastón la charla pasada, donde son almacenes de miles y miles de personas, de los que depende, digamos, el funcionamiento. Además, la producción es justo a tiempo, just in time, es decir, que tratan de reducir el stock al mínimo. ¿Y eso qué implica? Implica que todo corte de la cadena de producción implica una paralización de esa cadena porque no hay stock, ¿no? Entonces, esto se vio, digamos, cuando terminó la pandemia en lo que se llamó el gran atasco, digamos, alrededor de los puertos, la logística y todo, los problemas que hubo para volver a organizar la producción. Y de hecho, un término que empezó a usarse en la pandemia fue una especie de tributo a esta idea de posición estratégica, que es la idea de trabajadores esenciales, ¿no? Es decir, la idea de trabajadores esenciales, es decir, que podemos frenar todo, pero no podemos frenar a los trabajadores y las trabajadoras esenciales, ¿no? Bueno, entonces, este punto, Womack, buenas, este punto Womack lo toma alrededor de las relaciones obrero-patronales, ¿no? Pero no hace solo a las relaciones obrero-patronales y nos puede servir para pensarlo más ampliamente. Y cuando digo más ampliamente, pienso en tres características. Es decir, tres características que le dan a la clase obrera el control de estas posiciones estratégicas. Una
es la que hablábamos, el poder de fuego entre comillas, ¿no? La capacidad de golpear donde más le duele al capitalismo, que es la producción de ganancias y la paralización de la producción. Otra tiene que ver con que esta propia posición estratégica pone a la clase trabajadora en un lugar privilegiado para la articulación de organismos de autoorganización y articular con los diferentes sectores, con sus aliados, con otros sectores de clase oprimidos y explotados y a su vez con movimientos como hay muy importantes hoy en día. Es decir, esto genera un lugar de articulación por la propia concentración de la clase obrera muy importante. Y el tercer elemento, tal vez el más importante, es el que plantea que al ocupar esas posiciones, es decir, la clase obrera también está en un lugar privilegiado para reorganizar la producción y la reproducción social sobre nuevas bases, ¿no? Es decir, esa ubicación en los nodos de la producción y reproducción del sistema capitalista también es clave desde el punto de vista de pensar la articulación de una nueva sociedad. Entonces, son estos tres puntos. Bueno, voy a decir una cosa, voy a referirme en particular a cada uno. Sobre el primero poníamos el ejemplo de una huelga de transporte, etcétera, ¿no? Pero no solo nos referimos a eso, no solo nos referimos a una huelga parcial de un determinado sector de la clase trabajadora, tampoco nos referimos solamente a lo que suelen ser, y hace mucho que no son, los paros convocados por la burocracia sindical, por ejemplo, que es un día, a tal hora, planificado, todo, etcétera, empieza, termina y se acabó, digamos, que son grandes, digamos, que son medidas de presión muy importantes, pero no nos referimos tampoco solo a esas medidas de presión, sino también a un concepto que tiene que ver con la estrategia y la táctica revolucionaria, que es muy importante, que es el de la huelga general. Es decir, el de la huelga general. La capacidad de la clase trabajadora de hacer no solo una huelga de presión para tratar de obtener algo del Estado, sino hacer una huelga de lucha combativa, con acciones, etcétera, que busque imponer determinado programa. Es decir, obviamente se trata de una acción en otra escala, que si quieren, un ejemplo que tenemos acá en la Argentina, de la historia argentina, importante, etcétera. Bueno, ahí está Facu, cualquier cosa, si tienen dudas le pueden preguntar a él. Que es la huelga, de julio del 75, ¿no? Acá, durante el ascenso de los 70, ¿no? Una huelga que empieza con conflictos parciales, que son jornadas que van en junio, julio, etcétera, digamos, que empiezan con luchas parciales, etcétera, y terminan obligando a la burocracia a convocar una huelga general con movilizaciones muy importantes que terminan logrando imponer tanto la homologación de los convenios, que era una de las demandas de aquel entonces, como la caída de López Rega y de Celestino Rodrigo, que es una huelga muy contundente, sin la cual no se puede entender, por ejemplo, que el golpe de Estado que va a suceder poco después. Es decir, porque la huelga general, y eso es otro punto muy importante, plantea la cuestión de quién tiene el poder en determinado momento, ¿no? Pero no lo resuelve, es decir, la huelga general no lo resuelve, desorganiza las fuerzas del enemigo, digamos, y a su vez permite dentro de eso organizar las propias, pero no resuelve la cuestión del poder. Y de hecho, bueno, en el ejemplo que poníamos, esto,
digamos, no se desarrolló, digamos, el movimiento que había planteado la propia huelga del 75, y la respuesta fue, digamos, el golpe de marzo del 76, ¿no? Ahora bien, un ejemplo lejano pero podemos ver, digo, siempre estamos hablando de escalas, ¿no? Siempre estamos hablando de escalas. Podemos ver una huelga que tiene elementos de esto, por ejemplo, que sucedió hace no tanto, en 2019 en Chile, por ejemplo, donde pararon 25 de los 27 puertos, donde pararon los sectores de salud, estatales, maestros, etc. No fue una huelga de toda la clase obrera, fue una huelga de una parte, pero se combinó con piquetes y cortes de ruta. Se combinó hubo incluso en la jornada esa, hubo ataques a comisaría, incluso a cuarteles del ejército. Y de hecho fue un momento de crisis total del proceso, del régimen chileno, y a partir de ahí se va a llamar al desvío de la Asamblea Constituyente, los acuerdos por la paz social y la Constitución, que fue una forma de desviar el movimiento y lograr sacarlo de las calles. Es decir, entonces, está esta fuerza muy importante de la clase obrera, pero no actúa en el vacío. Es decir, ustedes tienen toda una serie de mecanismos, desde los represivos obviamente, pero no solo, también toda una serie de mecanismos políticos para que esto no se desarrolle, ¿no? Y de hecho, ya desde principios del siglo XX, la estructura sociopolítica de muchas sociedades, digamos, capitalistas, está marcada por el desarrollo de burocracias al interior de las organizaciones del movimiento obrero para impedir que, por ejemplo, procesos como esto sucedan, ¿no? Es decir, para dividir a los diferentes sectores de la clase obrera, para mantener las luchas dentro de los marcos del régimen capitalista, etcétera, etcétera. Es decir, Gramsci decía organizar activamente el consenso en la sociedad civil, ¿no? Es decir, pero que tiene que ver con la estatización de las organizaciones de masas, y que, de hecho, en el último periodo, este tipo de burocracias se modificaron también. Ya no es solo la clásica burocracia sindical, sino que también con el desarrollo de poderosos movimientos masivos, movimientos como el movimiento de mujeres, movimientos como el movimiento contra el cambio climático, movimientos antirracistas, movimientos por la tierra, etc. Con el desarrollo de movimientos muy poderosos que hubo en las últimas décadas, no porque hayan surgido muchos de ellos ahí, sino porque cobraron fuerza también renovada en el último tiempo, también se han desarrollado con sus propias características, su propio nivel de estatización de esos movimientos y sus propios sectores burocráticos al interior, digamos, ¿no? Entonces se complejizó el panorama. Y acá entra la segunda cuestión, que tiene que ver con el problema de lo que les decía antes de la articulación, de esta capacidad de articulación, digamos, entre diferentes sectores, que plantea la posición estratégica de la clase trabajadora. Y que tiene que ver justamente con la posibilidad de vencer estas barreras, digamos, que se plantean entre los diferentes movimientos, que tienen que ver con el intento de integrar o de ligar las diferentes organizaciones al propio Estado capitalista. Es decir, la posibilidad de desarrollar organizaciones independientes donde se articule no solo la clase trabajadora, sino también los diferentes sectores oprimidos, que ustedes saben cuando
cuando se dan procesos de intervención, de procesos más agudos de la lucha de clases, digamos, la política ya cambia, digamos, no es una política simplemente hecha desde arriba, sino que también sectores importantes del movimiento de masas empiezan a ser protagonistas de la política, ¿no? Y incluso sectores que antes no participaban, participan, y entonces se plantea la necesidad de contar con organizaciones para que esto, digamos, toda esta energía no se disipe, sino que pueda avanzar hacia constituirse en un poder alternativo. Que de hecho uno de los fenómenos históricos, de las formas que surgen históricamente en los procesos revolucionarios, tiene que ver con lo que en Rusia se llamaron los soviets, ¿no? Los soviets o consejos. Que justamente tienen que ver con este tipo de organizaciones, es decir, donde no solo están los sectores sindicalizados, sino que también están los sectores sindicalizados, donde no están solo los sectores en blanco de la clase trabajadora, sino también los precarios, donde no está solo la clase trabajadora, sino que está también los sectores medios empobrecidos, los cuentapropistas, los movimientos, el movimiento estudiantil, los movimientos como los que mencionaba antes, etc. Es decir, donde poder articular todas las diferentes demandas y los diferentes movimientos en una misma organización democrática para poder concentrar esa fuerza para oponerla al Estado capitalista. Y obviamente articular eso desde los lugares de producción, digamos, le da a estos organismos una fuerza muy importante. Y de hecho ustedes van a ver que en todos los procesos revolucionarios, digamos, en muchos procesos revolucionarios, hay importantes tendencias al surgimiento de estos organismos. No solo la Revolución Rusa con los soviets, sino, bueno, la Revolución Alemana, se llamaban, bueno, siempre consejos, ¿no? La palabra equivalente, consejos, ¿no? Los rate alemanes, la Revolución iraní se llamaban shuras. En Chile en los 70 fueron los cordones industriales. Hubo algo de eso acá en los 70 con las coordinadoras interfabriles, etc. Que no son tampoco organismos que necesariamente surgen de un día para el otro, sino que tiene que ver con una lucha muy anterior, digo muy anterior al propio proceso revolucionario, que tiene que ver con instancias de coordinación de los sectores en lucha, de instituciones de autoorganización de la vanguardia, etcétera, 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 y que van creando... ¿Cómo estás? Estamos difundiendo una obra que acabamos de publicar sobre la guerra en Ucrania. ¿Podrías pasar en un ratito? ¿Puede ser? Dale, gracias. Bueno, entonces, el tema de los soviets. Este es un tema muy importante, porque sin este tipo de organizaciones, es decir, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, todas las teorías de los movimientos sociales que surgen en gran parte en los 70, etcétera, se hacen en buena medida para diferenciar de la clase obrera, ¿no? Es decir, yo puedo ver a la clase obrera como un movimiento social más, siempre y cuando, digamos, de lo que yo esté hablando sea de presionar o modificar las políticas del Estado capitalista. Pero si yo estoy hablando en términos de revolución, si la discusión es cómo lograr derrotar al Estado capitalista y cómo puede surgir un poder alternativo sin el cual eso es imposible, porque el Estado capitalista no se cae solo, evidentemente, tengo que pensar en el problema de las posiciones estratégicas y tengo que pensar en la clase obrera. Ahora bien, también tengo que pensar en todos los movimientos, las dos cosas. Es decir, porque las posiciones estratégicas tampoco garantizan que la clase trabajadora es revolucionaria ni nada por el estilo. Porque las posiciones estratégicas también se pueden usar en forma corporativa.
Es decir, yo como tengo más poder de fuego, defiendo mis propios intereses y logro conquistas parciales para mi sector mejores que para los otros, ¿no? Es una utilización corporativa. Entonces, pero el problema está en que sin la clase trabajadora, sin estas posiciones estratégicas, digamos, los movimientos sociales, los movimientos por el cambio climático, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, el propio, ahí vamos a referirnos especialmente también a el problema del movimiento de mujeres, porque hay muchos movimientos que tienen características, digamos, no solo que son problemas, digamos, acá no hablamos de aliados, digo, esto es importante que quede claro. Es decir, la transformación de la clase obrera, incluso en los últimos 40 años, hace que la fuerza de trabajo femenina sea más del 40% a nivel mundial. Es decir, no es que hay una alianza entre la clase obrera y el movimiento de mujeres, sino que la clase obrera, digamos, los problemas de género son problemas de la clase obrera. Y a su vez, los problemas de la clase obrera son problemas del movimiento de mujeres, porque gran parte de las mujeres son trabajadoras y gran parte de los trabajadores son mujeres. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los movimientos por la vivienda, etc. Es decir, porque los sindicatos lo que han hecho es expulsar sectores, digamos, y justamente con esta lógica corporativa. Pero entonces este es un problema fundamental, porque sin los movimientos también la clase obrera está condenada a tener una política corporativa. Es decir, sin la relación, sin conquistar estas alianzas, sin ligarse a los movimientos sociales, etc., la clase obrera está condenada a tener una política corporativa, y es decir, a luchar por conquistas parciales, ¿no? Y a su vez los movimientos, sin aliarse con la clase, sin ligarse a la propia clase trabajadora, pierden justamente todo este poder de fuego que es el que puede permitir, digamos, derrotar al Estado capitalista y pensar, digamos, terminar con el capitalismo. Bueno, voy a referirme a un último punto para ir cerrando, que es muy importante, pero después, para no acaparar, digamos, después cualquier cosa lo podemos ir desarrollando después en el debate, que tiene que ver con el tercer elemento que decía, que hace a la posición que tiene la clase trabajadora para poder rearticular las relaciones sociales sobre otras bases, ¿no? Obviamente esto tiene como punto de partida la posibilidad, esto ya lo vimos en reuniones anteriores, la posibilidad de socializar los medios de producción, ¿no?, que hoy están bajo propiedad privada de los capitalistas. Pero hay un elemento muy importante, que es que tiene que ver, digo, en primer lugar, para pensar este problema, lo primero que hay que pensar es a la clase trabajadora como clase productora. Es decir, hay mucha ideología, digamos, toda la ideología capitalista está en función de que esto, digamos, de que la clase obrera no se reconozca como la clase que produce todo lo que vemos hoy, todo lo que tenemos acá, desde los bancos, la cámara, todo el agua todo lo que tenemos acá, bueno, la propia facultad, es decir, la mantenemos los trabajadores. Pero justamente el capitalismo, ¿qué dice? El capitalismo lo que quiere es que el trabajador aparezca como una mercancía más. Es decir, yo tengo los insumos, tengo las maquinarias y tengo el capital humano, ¿no? Capital humano se usa, y de hecho, bueno, está toda la ideología de hacerse empresario de sí mismo, etcétera. Bueno, muchos de estos puntos en este aspecto lo desarrolla bien Foucault, ¿no?, alrededor del problema de, bueno, cómo el capitalismo, digamos,
pone la idea del trabajador como empresario de sí mismo, es decir, yo tengo que adquirir determinadas habilidades, tengo que tener determinada disposición, determinado esfuerzo, y si no lo hago es que soy un mal empresario de mí mismo, me construí a mí la lógica de la empresa, digamos, llevada a la constitución del propio individuo, ¿no? Bueno, esto obviamente está recontra en los discursos de los libertarios, Milei, etcétera, ¿no? Ahora bien, obviamente el capital necesita hacer esto, ¿no? Si admite que los trabajadores, digamos que la clase trabajadora es la clase productora, tiene que decir, bueno, yo soy un parásito, mátenme, digamos. Entonces, es obvio que este es un punto de honor, digamos, para defender ese problema, pero que tiene que ver con uno de los fundamentos más profundos también del proyecto socialista. Justamente porque esta idea del productor, esta idea de la propia creatividad de la clase obrera, la posibilidad esta posibilidad de transformación, digamos, va en contra de la idea con la cual no solo desde el Estado, sino también incluso desde movimientos sociales o de organizaciones incluso de izquierda, se ve al trabajador o a la trabajadora como o bien como solo asalariado o bien como solo ciudadano que vota, ¿no? Es decir, esto es mucho más y tiene que ver con la posibilidad de reorganizar la sociedad sobre nuevas bases. Y obviamente con esto, con el problema de la planificación de la economía, que se los dejo como un poco como título, digo, después lo podemos retomar y lo va a agarrar y seguramente lo va a retomar el Pollo también, que tiene que ver con esto de la reorganización racional, digamos, y democrática de los recursos de la economía y de la sociedad, no desde el punto de vista de la ganancia, sino desde el punto de vista de las necesidades sociales. Obviamente, digamos, esto trae aparejada muchas discusiones, pero nosotros podemos ver cómo de hecho, el problema, esta cuestión está muy ligada, digamos, a lo que planteábamos antes de la posibilidad del desarrollo de organismos de autoorganización, que puedan dirigir y organizar esta planificación democrática, que hoy, digamos, hay muchos elementos nuevos para pensar esto, que tienen que ver con el propio desarrollo tecnológico de la sociedad capitalista, digamos, de los cuales la clase trabajadora se podría apropiar para poder organizar democráticamente la producción y no solo la producción, sino también, por ejemplo, el propio trabajo, una cosa que discutía en la reunión pasada, el problema de la organización del reparto de las horas de trabajo, el problema de la disminución de las horas de trabajo, es decir, esta capacidad creativa que decíamos de la clase obrera como clase productora, obviamente depende en buena medida de que el trabajo como imposición, digamos, disminuya lo más posible. Así como la propia libertad y el desarrollo individual, ¿no? Que bajo el capitalismo está circunscripto a los sectores que tienen, digamos, a la burguesía, un sector alto de las clases medias, etcétera, pero no para la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Bueno, yo para cerrar, después cualquier cosa tal vez podemos retomar estos puntos porque se me hizo largo, pero para cerrar quería dejar una idea para cerrar un poco más de conjunto, que tiene que ver con que muchos de los elementos que fuimos planteando, es decir,
como ustedes ven, no tiene que ver solamente con cuestiones objetivas de disposición de fuerza, etcétera, sino con un montón de batallas políticas, ideológicas, de la lucha de clases, etcétera. Es decir, no son cuestiones que están dadas por el propio desarrollo del capitalismo. Y en este sentido, digamos, cuando nosotros pensamos este problema, es decir, desligado de la necesidad de organización, del problema de organizaciones políticas revolucionarias, de partidos revolucionarios que piensen conscientemente estos problemas y que puedan dar las peleas que implica cada uno de ellos, ¿no? Tanto lo que decíamos del problema de la burocracia, tanto lo que decíamos alrededor de la emergencia de los organismos de autoorganización, las discusiones ideológicas como el problema de cómo la clase obrera se pretende que se autoperciba, etcétera, etcétera. Digo, para no hablar de los problemas más allá de la revolución, sino preparatorios a la revolución, digamos, sin eso, todos estos problemas, digamos, no tienen una solución en sí misma, digamos, sino que depende de la organización y de la intervención política consciente sobre estos problemas. Por eso, alrededor de la idea es, digamos, la idea también de pensar estos problemas es justamente una reflexión también sobre la práctica y sobre la posibilidad de constituir, digamos, de intervenir sobre esto que decía Cristian de la historia abierta, ¿no? Es decir, que puede ser de una forma, puede ser de otra, y en buena medida depende de nosotros y de este tipo de batallas. No solo de estas, pero este tipo de batallas están incluidas. Bueno, gracias y los dejo con el pollo. Bueno, me la dejó difícil, pero vamos a hablar de algunas cosas más de obreros, pero que vienen al caso porque teoría y praxis revolucionaria para los marxistas van de la mano, ¿no? No, un poco, no sé si acá de conjuntos, si conocen la experiencia de Madiraf, si han sentido, si le han contado un poco la experiencia de Madiraf, que es la fábrica donde estoy trabajando, que es una empresa recuperada, para los que no conocen, que antes era la antigua Donnelley, que hacía revistas, folletería, además, fundamentalmente la producción de la editorial Atlántida, o sea, se producía Gente, Paparazzi, Para Ti, bueno, esas revistas de farándula. Y que en el año 2014, el 11 de agosto del 2014, la fábrica cierra y el 12 de agosto la ocupamos y se puso a producir el mismo día, ¿está bien? Es decir, los trabajadores decidimos en la asamblea de ingresar, se ingresó a la planta y se puso a producir rápidamente trabajos que aún no estaban terminados. Si mal no me equivoco, hay acá algunos compañeros de la fábrica, así que por ahí algunas cosas se me perdieron en un sueño. Mucha historia, mucha historia. Sí. No, porque ahí estaba en coma. Bueno, pero bueno, quiero empezar de antes, porque en realidad, para que no se entienda como que, bueno, de un día para el otro los obreros, qué sé yo, se les ocurrió, dijeron, ocuparon la fábrica, la pusieron a producir, no. Es decir, tiene una historia previa, que es una historia de organización, de lucha y organización muy importante, que nos muestra, por estas cosas que decía Matías, ¿no? Para pensar, ¿no? Un poco el problema de las divisiones a las que nos someten dentro de la clase obrera, que son enormes, ¿no? Son muy profundas. Si nosotros nos dividen permanentemente en efectivos, trabajadores terciarizados, contratados, el que es inmigrante, el que es nativo, las mujeres y varones, bueno, hay un montón de las categorías, etcétera, hay un montón de cosas en las cuales el Estado y la burocracia sindical, o sea, los dirigentes de los sindicatos, nos dividen permanentemente. ¿Está bien?
Si hay algo, o sea, hay algo que uno puede resumir, voy a tratar de resumirlo mucho, porque es una historia muy larga, entonces tenemos poco tiempo. Robaste 3 minutos. Si uno tiene que resumir esas peleas que se fueron dando, tienen que ver justamente con unir aquello que el Estado, la patronal y la burocracia sindical permanentemente dividió e intentó dividir adentro de ese lugar. ¿Está bien? También tiene que ver con las peleas de unirnos a otros sectores de la clase obrera que estaban luchando, es decir, ser parte de la vanguardia obrera del norte que dio importantes luchas durante lo que se le llamó la década ganada, ¿no? Es decir, durante ese proceso también intentamos no solo unir dentro de la planta los diferentes problemas que teníamos los trabajadores, sino también unirnos a otros sectores de la clase obrera. Y en tercer lugar, también la búsqueda de unirnos a otros sectores sociales que sufrían la opresión de parte del Estado, de las patronales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuento algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2013 creo que fue, o sea, no recuerdo muy bien, pero hubo una inundación muy importante que en La Plata tuvo consecuencias muy devastadoras, y que en nuestra zona, en la zona de nosotros, la fábrica está justo frente a la Ford, del otro lado de la colectora, digamos. Está la colectora donde está la Ford, enfrente está la fábrica, y atrás de la Ford hay un barrio que se llama Las Tunas, que es un barrio muy popular que pertenece a Pacheco, al municipio del Tigre, que sufrió las mismas consecuencias que en La Plata. Bueno, nosotros organizamos en la planta una llegada hacia los sectores que estaban inundados, una caravana con alimentos, colchones, agua, etcétera, para asistir a los inundados. ¿Está bien? O sea, en el intento de tener una relación con todos los sectores sociales, lo habíamos empezado a hacer antes que se ocupara la planta, muchos años antes de la gestión obrera. Porque entendíamos que nosotros solos no podíamos dar una pelea contra la patronal, contra el Estado, contra todo lo que nos venía en contra. ¿Está bien? Es decir, la patronal nos quería dividir. ¿Para qué? Para poder aplicar los planes que ellos tenían para la fábrica, que era el trabajo en forma brutal, que hacía que muchos compañeros hablo de compañeros porque no había mujeres en la fábrica, salvo el sector que estaba administrativo, ¿está bien? El trabajo repetitivo y con ritmos brutales hacía que muchos compañeros tuviesen tendinitis, hernias de disco, o sea, diferentes enfermedades profesionales que nosotros tuvimos que tomar en nuestras manos, crear un comité de seguridad e higiene para poder defender a aquellos compañeros que estaban, y bueno, conseguimos de esa manera, que tengan un puesto de tarea liviana, que incluso ese puesto de tarea liviana no existía antes, o sea, se creó en ese momento. Encontraron un lugar donde la patronal se quejaba siempre que había pérdida de revistas y demás, que seguramente la sacaría alguno de sus gerentes, y le echaban la culpa a los trabajadores, y entonces se encontró un lugar ahí donde los trabajadores hacían el control, los que estaban con tarea liviana hacían el control de la salida de esas revistas. ¿Está bien? Pero bueno, eso es resumido, que llevó infinidad de luchas. Algunas de ellas muchas veces se destacan, no sé, en los diarios, en la televisión, entonces dice corte de ruta, corte de la Panamericana, que era uno de los métodos que utilizábamos, sobre todo a partir del 2011, que hubo pues nosotros siempre, como era una época de ascenso económico, un momento de ascenso económico, la patronal estaba con mucha guita, mucha producción, estaban 24 horas las máquinas todo el día andando, y entonces solo con algún movimiento, que es hacer una asamblea de 2 o 3 horas,
que mi compañero Eduardo Ayala le hablaba desde lo que pasaba en Europa, no sé, le hablaba de todo para que la asamblea sea muy larga, y entonces la patronal se ponía nerviosa porque decía, bueno, esto es un palo, no, estamos en la asamblea, y bueno, después aflojaba y decía, bueno, ¿qué quieren esto? Y largaba, ¿está bien? O sea, no era que teníamos que hacer un gran esfuerzo, una gran lucha para sacarle conquistas a la patronal. Pero, me perdí, no, pero bueno, eso es lo que sucedía en ese momento. Pero en el 2011 la patronal sí intenta un ataque hacia el sector, sobre todo al activismo. Echan más o menos, no me acuerdo, creo que eran 22 compañeros que despiden, entre ellos algunos contratados y demás. Y se dio una lucha, nosotros paramos la fábrica, se hizo una asamblea, se para la fábrica inmediatamente, y es la primera vez que nos tiramos a la Panamericana. ¿Está bien? Bajamos a la Panamericana, cortamos la ruta, y rápidamente el Ministerio de Trabajo, para que no haya quilombo, dijo, bueno, conciliación obligatoria, y nosotros dijimos, sí, está bien, conciliación obligatoria, pero con lo despedido adentro, ¿no? O sea, hay que retrotraer todo, bueno, lo despedido adentro. Y durante esos 10 días no nos quedamos quietos, sino que hicimos infinidad de actividades para demostrarle nuestra voluntad de lucha. Si terminada la conciliación obligatoria, ellos intentaban nuevamente los despidos. Y surge algo para nosotros muy importante, que nos da mucho orgullo, que es que surge la Comisión de Mujeres. Es decir, que eran nuestras compañeras y otros familiares que se ponen en pie de lucha, se conectan entre ellas, se ponen en pie de lucha junto a nosotros, recorren ministerios, facultades, otras fábricas y demás, juntan fondos de lucha, bueno, hacen infinidad de actividades de apoyo, pero que tiene un mérito particular, que es que normalmente cuando hay comisiones de mujeres, porque en la historia han surgido muchas comisiones de mujeres en muchas fábricas, y normalmente lo que sucede es que terminada la lucha se disuelve la comisión de mujeres, ¿está bien? Bueno, ellas no, se constituyeron como comisión de mujeres y siguieron peleando, ahora por lo de ellas, empezaron a participar en los encuentros nacionales de mujeres, por los reclamos que tienen las mujeres. Me quedaba pensando en esto que decías vos hoy, hoy el otro día un compañero de militante izquierda me decía que bueno, que era, ¿cómo se llama? Posmoderno la pelea por dentro de los movimientos mujeres y todo eso, porque está todo cooptado, ¿no? Entonces, que es un razonamiento de los escépticos que no quieren dar pelea, porque en realidad, como si eso ya estuviese predeterminado, que eso en sí mismo, como no es un movimiento que surge de la clase obrera, y es un movimiento más policlasista, sí o sí va a terminar en cooptación, o sea, negarse a dar una pelea. Pero bueno, paréntesis, perdón. Entonces, bueno, pero esa es la historia previa de la fábrica. Vamos a tratar de acelerar y que hizo, pero yo lo que quería marcar con esto es que eso es lo que se conoce, lo que se ve en televisión, lo que sale en los diarios. Pero lo más importante para nosotros son peleas que por ahí no brillan, porque nadie las ve, y son cosas que se fueron dando, que fueron muy fuertes dentro de la fábrica, que es la pelea por la conciencia. Es decir, que son, y que se dieron en hechos, en algunos hechos puntuales que para nosotros fueron muy significativos. Como les conté hoy, por ejemplo, no había mujeres dentro de la fábrica, operarias, digamos. Pero había una compañera, ella decía siempre, en un reportaje me acuerdo que lo dijo, que ella entró disfrazada a la fábrica, porque ella estaba en la búsqueda de su identidad. En ese momento se estaba tratando la ley de identidad, y ella trabajaba en el sector de encuadernación, porque el trabajo en el gremio gráfico, el trabajo que hace la mujer es el trabajo menos remunerado, entonces le dan el trabajo en general de desintercalado de las hojas, de las revistas, de los pliegos, y es que es el trabajo menos remunerado, y la patronal, por ejemplo, de Donnelly, que en un momento tuvo mujeres, había logrado sacar a las mujeres y derivar ese trabajo a un taller, a un galpón terciarizado, que las tenían ahí un tipo pagándole 2 mangos, en negro,
y que hagan ese trabajo, ¿está bien? Pero esta compañera trabajaba en el sector de encuadernación, venía vestido como hombre, pero ella sentía que era mujer y estaba en la búsqueda de su identidad. Cuando ella consigue la identidad, ella siente que por las luchas de la comisión interna, por la presencia que tenía la comisión interna dentro de la fábrica, gana confianza y nos dice, bueno, yo quiero venir vestida como me siento, yo soy mujer, conseguí la identidad, acá está, a partir de mañana yo quiero venir, tener mi vestuario. Eso se consiguió, y no es que fue una pelea, no es que tuvimos que hacer una lucha con la patronal para que, no, la patronal ya había una relación de fuerza en la cual la comisión interna era muy fuerte, teníamos una agrupación dentro de la fábrica que tenía como 60 miembros, o sea, ya teníamos mucha fuerza dentro de la fábrica. Entonces, no, eso no fue el mayor problema. La discusión era con nosotros mismos, no con la patronal aflojó rápido, le puso el vestuario, pero la discusión era con nosotros mismos, porque las costumbres de los compañeros cuando pasaba era silbarla, o sea, que se sentía mal. Entonces, bueno, hubo muchas peleas de esa, hubo más, no voy a poder contarlas todas acá, pero que tiene que ver con eso, con la pelea por la conciencia, ¿está bien? Y eso creo que fue una base fundamental para lo que sucede después, que es que una vez que la patronal hace un intento, que es derrotarnos para poder aplicar un plan, que era brutal porque era reducir en 1/3 el personal, o sea, el plan, nosotros leímos cuál era cuando ellos presentan un preventivo de crisis, la patronal de Donnelley, y vos tenés que presentar el preventivo de crisis, tenés que presentar el plan como salís de la crisis, ¿no? El plan era 123 despidos, nosotros éramos 320 operarios, ¿está bien? Y bueno, el plan era echar 123. Bueno, reducir el salario, bueno, una serie de medidas que plantea la patronal porque dice que está en crisis, ¿no? Imagínense, como se le diga que está en crisis la Coca-Cola. O sea, claro, porque es una multinacional norteamericana que tenía 300 plantas en el mundo. Entonces no podía reducir una crisis. Tenía espalda para sostener cualquier baja a la producción y demás, cosas que le veníamos demostrando en las propias reuniones que hacía la patronal con todos los trabajadores ahí, mostrando la pizarra de cómo iba en caída su producción y demás. Y nosotros lo íbamos demostrando porque teníamos los números, ejercíamos cierto control obrero en la fábrica y teníamos los números de la cantidad de revista que se producía en el folletería, etcétera, etcétera, y además de lo que desviaban a otros talleres, porque parte de la intentona para golpearnos era sacar producción y llevarla a otros talleres, o sea, derivarla a otros lugares, cosa que también tratamos de resolverlo en forma práctica yendo a bloquear esos talleres o convenciendo a los propios trabajadores de esos talleres que no hagan la producción, ¿está bien? Pero cuando hace ese intento, que nosotros lo rechazamos en las asambleas y que dijimos que no íbamos a permitir ningún despido, la patronal no encontró dentro del Estado el respaldo para poder aplicar ese plan. Porque en ese momento, por ejemplo, tenía el conflicto de Lear. O sea, estaban luchando los trabajadores de Lear, cortando la Panamericana, estaba a pocos kilómetros, nosotros éramos parte de la lucha de los trabajadores del norte, o sea que éramos amigos de los de Lear, entonces participábamos de los cortes y demás. Entonces, en dos conflictos más o menos en pocos kilómetros de distancia era muy difícil para el Estado, con lo cual más bien cajoneó el preventivo de crisis hasta que la patronal encontró un juez amigo, creo que un sábado, no sé, una cosa así, un juez amigo que agarró y decretó la quiebra. ¿Está bien? Entonces la patronal dejó un cartelito 0800, comuníquese, nos vamos. Y nosotros decidimos entrar porque teníamos esta acumulación de luchas, de unidad con otros sectores obreros, de unidad con otros sectores sociales, y sobre todo habíamos ganado en conciencia de que nosotros íbamos a defender los puestos de trabajo y íbamos a defender, porque además detrás de cada trabajador decíamos hay una familia. Entonces, uno de los lemas de esa fábrica era pelear, por ejemplo, fue la pelea por los terciarizados. Incluso yo entré de esa manera. Cuando la patronal intentó, en un momento, cuando nos van a efectivizar, éramos 5, entré como trabajador de limpieza, en una terciarizada, y la patronal intentó, en su momento, para ver si podía quebrar la lucha, abrir una discusión sobre la paritaria, y los trabajadores le respondieron, la paritaria
métetela en el trasero, nosotros queremos la efectivización de los compañeros. Pero porque se había ganado ya esa conciencia de la unidad de todos los trabajadores, algo que antes lo teníamos que pelear, después fue surgiendo en forma natural de los propios compañeros la necesidad de la unidad. Y entonces íbamos a defenderlo, entonces dijimos no, ningún despido, y cuando vino el cierre, rápidamente la solución fue ocuparla y ponerla a producir, que además había una capacidad, porque hay muchos trabajadores ahí que son de muchos años de antigüedad, o sea, son gráficos de 20, 25 años de antigüedad, entonces, que conocen el oficio, o sea, tenían que ir y hacer lo que hacían todos los días. Pero, bueno, no solamente eso, porque después lo que vino es gestionar una fábrica que ya se complicaba un poco. Pero bueno, nosotros hace 8 años que estamos ahí, en esa fábrica, y empezamos a discutir, primero una cosa para dejar en claro, una discusión que es el concepto de, nosotros le decimos gestión obrera, ¿no? Porque uno escucharon, que bueno, es cooperativa, gestión obrera, se dice de tantas maneras, pero ¿por qué? Es decir, para hacer una diferencia, ¿cuál es la diferencia entre gestión obrera y cooperativa? ¿No? Un primer elemento es la génesis, o sea, el origen de esa gestión obrera no es porque nosotros nos juntamos acá 5 o 6, nos anotamos en el INAE, somos una cooperativa, está bien, le damos un motivo y ya está, y te anotás, haces un trámite, está bien, pero la génesis en primer lugar es que es una recuperada, es decir, que había una patronal ahí que se fugó y nosotros la ocupamos y la pusimos a producir, está bien, el primero tiene un origen distinto a la conformación de cualquier cooperativa, pero igual hay otras recuperadas. El segundo elemento es el método. Nosotros cumplimos con todos los requisitos que estamos en el INAE, cumplimos con los requisitos, hay presidente, secretario, tesorero, etcétera, etcétera, pero el método de decisión nuestra es la asamblea, ¿está bien? Nosotros, antes, en la lucha contra la patronal, el organismo más importante para nosotros, para luchar contra la patronal, era la asamblea, ¿está bien? Que era un organismo de lucha, porque ahí decidíamos cuáles eran las tácticas de lucha que nosotros íbamos a implementar para arrancarle alguna conquista a la patronal o defender a algún compañero, etcétera, etcétera, ¿está bien? Ahora, trasladamos ese método, ese organismo que es la asamblea, al organismo más importante de la propia gestión obrera. ¿Está bien? Es decir, de un organismo de lucha contra la patronal se transformó también en un organismo de la propia gestión de los trabajadores. Porque las decisiones más importantes se toman ahí. Después tenemos otros mecanismos, hay coordinadores de producción, comité de fábrica, etc. Pero la clave está en la decisión de asamblea. Y ahí es donde discuten, porque si nos equivocamos todos, ¿está bien? En las decisiones que vamos tomando. Y nos hemos equivocado muchas veces. Pero lo hicimos todo, qué sé yo. Entonces, ahora, y por último, en los objetivos. Nosotros no es que queremos una cooperativa para salvarnos, igual nadie se salva de una cooperativa, ¿no? Porque algunos también nos critican y nos dicen, bueno, pero ustedes hacen una cooperativa, se cagan de hambre, qué sé yo. Y bueno, pero nosotros defendemos los puestos de trabajo, en primer lugar. Pero además, nosotros pretendemos también tener una función social con la cooperativa. O sea, que no es que... y aparte, si los trabajadores están mal, porque hoy los trabajadores están sufriendo un ajuste que es muy duro, entonces en todos lados, con la precariedad que hay, la escalada inflacionaria y todos los salarios corriendo por detrás y demás, y si los trabajadores no están bien, nadie puede creer que entonces en una cooperativa podemos estar muy bien, entonces, digamos, hablando en términos económicos. Entonces estamos como está toda la clase obrera. Entonces, ahora nosotros pretendemos también tener una función social, no es que queríamos hacer revista de farándula, lo hacíamos porque tenemos que llevar el plato de comida, ¿está bien? Pero nuestro objetivo era hacer una producción que
tenga alguna función social, hacer cuadernos, manuales, libros, todo lo que le hace falta al pueblo trabajador y que le niega muchas veces el Estado, ¿está bien? Pero eso dependía también mucho del Estado. El Estado consume el 70% del papel impreso en el país y entonces una de nuestras demandas era que el Estado nos dé trabajo, ¿está bien? Fue muy difícil. En el macrismo nos llegaron a robar una licitación. Nosotros ganamos una licitación, está bien, creo, de unos manuales creo que eran, y o sea, tuvimos la mejor oferta y el macrismo agarró, cerró la licitación y abrió otra nueva con el mismo, después nos ganaron no sé cuántos millones, o sea, porque está todo arreglado, porque es una mentira la licitación, ¿está bien? Nosotros luchamos contra eso también, porque todo lo hicimos con lucha y organización, entonces fuimos a hacer el reclamo de eso, hicimos un cuadernazo en el Congreso, o sea que éramos buenos chicos, estamos repartiendo los cuadernos en la puerta del Congreso, reclamando por qué no habían sacado la licitación. Bueno, la respuesta fue unos cuantos palazos y un compañero preso. Así nos respondió el Estado al reclamo de por qué no nos robaron la licitación. Pero bueno, igual nosotros esas cosas estamos acostumbrados, no pasa nada, seguimos. Y bueno, como teníamos el objetivo de hacer una producción, lo tratábamos de mostrar. Entonces hicimos una producción de 200.000 cuadernos, repartimos en escuelas, zonas, creo que los cuadernos llegaron hasta Formosa. Bueno, por todos lados se repartieron cuadernos que hicimos esa producción. Cuando vino la pandemia también nos quedamos sin trabajo y todo, porque nadie sacaba un folleto en el país porque estaba todo paralizado. Y lo mejor que había en ese momento era que estaban liberados todos los peajes, entonces vos andabas por las Panamericanas, no había nadie, y llegábamos a la fábrica pero no había nada para hacer, y nos pusimos a hacer sanitizante de alcohol, con doble objetivo. Por un lado era comercializarlo para ver si podíamos tener alguna moneda, pero al mismo tiempo también donamos a alrededor de 20 hospitales sanitizante de alcohol, y hicimos mascarillas y barbijos, etcétera, etcétera, y los donamos. Entonces, y ahora encontramos también la posibilidad de hacer una producción que sea también amigable con el medio ambiente. Entonces, le arrancamos un subsidio al Estado y conseguimos traer una máquina de China, nueva, la trajimos hace menos de un año, para producir bolsas de papel biodegradable, ¿está bien? Entonces, también, ahora, si uno piensa todas esas cosas y dice, bueno, pero vos le llevaste 20 colchones al inundado y a las 2 semanas se le inundó de vuelta. No sé, nosotros pusimos en funcionamiento una planta de tratamiento de afluentes en la fábrica, ¿está bien? Y entonces la fábrica no echa desechos industriales al río, ¿está bien? Entonces no contamina. Pero el parque industrial tiene 60 fábricas y 59 que contaminan, ¿está bien? Entonces, ahora, ¿nosotros qué queremos mostrar con esto? No es que no vamos a resolver el problema de la contaminación en Madiraf, pero queremos mostrar que la clase obrera tiene esa potencialidad, que si un puñado de trabajadores, somos 120 familias, en una fábrica puede producir en forma amigable con el medio ambiente, incluso hicimos un plan de reducción de eficiencia energética en el cual, en colaboración con las universidades, porque es parte de nuestra lucha, es también unirnos a todos los sectores sociales, al movimiento estudiantil, que es muy importante porque es una alianza que puede ser muy poderosa. Lo mostró en la historia, ¿no? Como fue el Cordobazo, como fue el Mayo francés. Esa unidad poderosa que puede tener la clase obrera y el movimiento estudiantil, nosotros recibimos mucha de esa solidaridad y de esa unidad con los estudiantes, y han colaborado, por ejemplo, en armar el plan de eficiencia energética, que ha hecho que nosotros, por ejemplo, en el 2018 nos llegó una boleta de 1 millón de pesos. Imagínense, hace 4 años atrás, 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Comíamos? ¿No? ¿Pagamos la luz? Teníamos el tarifazo que era el tarifazo en la fábrica y el tarifazo en nuestra casa, ¿está bien? Entonces el doble tarifazo teníamos que recibir. Bueno, peleamos contra Adenor también, cortamos la ruta de vuelta, porque teníamos esa gimnasia, pero al mismo tiempo dijimos, bueno, hagamos un plan de eficiencia energética, hagamos una reducción
Y muchos compañeros, nosotros tenemos el orgullo incluso de la fábrica de tener jóvenes trabajadores que al mismo tiempo son estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional o de la Universidad General Sarmiento, allá hay uno, que hicieron un plan de reducción energética con algunas cuestiones sencillas, que fue cambiar las cosas a LED y demás, pero también automatizando equipos, con el desarrollo de un software que permite en cualquier lugar de la fábrica tener el control de cuál es el consumo energético en el momento. Eso nos permite, por ejemplo, apagar una máquina si sabemos que nos vamos a pasar, porque vos en la boleta de luz tenés, como es por categorías, vos te pasás 15 minutos de cierto consumo, no me acuerdo cuánto era, 350 kilowatts, vos te pasaste 15 minutos de 350 kilowatts y eso implica que pegás un salto porque pasás a otra categoría de gran consumidor y entonces la boleta pega un salto. Nosotros tenemos el control para impedirlo, siempre que podamos, que no haya mucha producción, que bienvenido sea, que nos obligue a pasarnos sí o sí. Igual, así todo, Edenor intenta cobrarnos una deuda millonaria. Pero bueno, hicimos ese plan también. Entonces, pero nosotros queremos mostrar que eso, que esa potencialidad que tiene, la creatividad que se desarrolló dentro de esa fábrica, en unidad con sectores del movimiento estudiantil, con docentes universitarios, etcétera, etcétera, con mucha gente que ha colaborado, que esa potencialidad muestra que la clase obrera tiene la fuerza suficiente no solo para dirigir los destinos de la fábrica, porque soñemos un poco, porque si eso se puede hacer dentro de una fábrica, imagínense los trabajadores si tuviesen el control de toda la producción, ¿está bien? Por eso no es que nosotros, digo porque es muy difícil, no se puede competir en el sistema, por eso yo le decía que no es que nosotros estamos bien económicamente, porque en el sistema capitalista no podés competir, ¿está bien? Una cooperativa no va a competir dentro del sistema capitalista, te pone un montón de límites. Ya les conté que nos habían hasta robado una licitación, ¿está bien? El papel está completamente monopolizado, que es el insumo principal que tenemos en la gráfica, es el papel. Y el papel es papel prensa, y andá a comprarlo ahí, y si hay una licitación y el tipo te dice, vos la ganaste, sí, pero yo no te vendo el papel, no tengo papel y no te lo vende, ¿está bien? Entonces te perdiste la licitación porque el grupo Clarín no te vendió el papel, ¿está bien? Entonces, pero es muy difícil, son los límites que te impone el sistema capitalista. Entonces nosotros lo que creemos, o por lo menos no es que todos los trabajadores, porque hay 120 familias ahí, pero sí los militantes socialistas revolucionarios opinamos que es una gran escuela de planificación, pero que en última instancia la pelea nuestra tiene que ser una pelea por terminar con el sistema actual de explotación y que la clase obrera de conjunto pueda planificar la economía, es decir, transformar la sociedad a una sociedad socialista. ¿Está bien? Bueno, no sé si me... Una cosita más, antes que se me olvide, un chivo. Nosotros en estos momentos no tenemos la ley de expropiación porque está vencida. Se votó por unanimidad en el año 2017 y se venció creo que en el 2020, después vino el tema de la pandemia y demás. Entonces tenemos que volver a pedir la ley de expropiación. En realidad nuestra pelea es por la expropiación definitiva porque no tenemos por qué estar demostrando ya después de todos estos años, imagínense, van 8 años, estar demostrando que si la fábrica es o no es viable después de 8 años con todo lo que estamos haciendo. Entonces, pero en la Argentina no hay expropiación definitiva, así que se pide por tanta cantidad de años, ellos intentan darlos por la menor cantidad posible, pero bueno, sacamos una campaña por la expropiación, no sé si habrá un cartel ahí, después hacemos una foto, pero les voy a pasar todos aquellos que quieran y aquellas que quieran sumarse a la causa que nosotros tenemos, que nos ayuden, y es un petitorio para presentar en la Cámara de Diputados Provincial, porque estamos ya tomó estado parlamentario, entonces estamos con esa pelea en este momento. Bueno, eso. Le damos el cartel para hacer la foto cuando... Después. Bueno. Bueno, abrimos el intercambio. Preguntas, intervenciones y un
Y una primera valiente o primer valiente que rompa el hielo. Se aceptan críticas brutales también. Bueno, yo tengo varias preguntas. Bien. O sea, las tiro para que las contesten. Como, o sea, tienen, no sé, que digamos varias preguntas y después las contesten. Dale. Son varias. O sea, una primero que es si el Soviet en sí mismo, digamos, como organismo, ya garantiza una política y un programa revolucionario. Y por el otro lado, vos hablabas de los métodos de la clase obrera y muchas veces, digamos, bueno, lo vemos ahora, ¿no? O sea, todo el tiempo la clase obrera es cuestionada, demonizada, se habla del movimiento de Piquet. De hecho, Batakis esta semana salió diciendo que qué violentos son la gente que en Chubut pelea contra la megaminería. Y se usa, ¿no? Como que hay una... Bueno, ¿qué pasa con los métodos de la clase obrera y qué diferencia hay, digamos, con la violencia, digamos, que se estuvo hablando tanto esta semana después del intento de magnicidio, digamos, a la vicepresidenta? No sé si se entendió la pregunta. Sí, si quieren hacemos una ronda de intervenciones y así no hablamos de nuevo nosotros. Yo tenía otra consulta que había hecho una conversación con una compañera, digamos, el tema de los consejos por la cuestión productiva, ¿no? Y no por territorio y por qué una o la otra, qué diferencias tienen y eso que me parece interesante. ¿Quién más? A mí no me quedó claro, Nada, ahora dices nada. ¿Qué? Es posible. Para el Schreier decía como lo de las posiciones estratégicas. Sí. Por ahí cuando lo explicaron no entendí muy bien cuáles son las posiciones estratégicas. Ok. ¿Quién más? Yo me parece que sería bueno porque, bueno, ustedes plantearon la fábrica en relación con, antes Matías había planteado más en general, digamos, pero después la fábrica en relación con el barrio, por los ejemplos que ponían, y bueno, nada, entender un poco eso, como qué relación tiene la gestión obrera, la toma de puesta a producir de fábricas con los movimientos sociales, los movimientos ocupados específicamente, y si hay alguna diferencia en esa perspectiva o en esa accionar con el resto de la izquierda. ¿Con lo qué? Con el resto de la izquierda. Yo quiero hacer una pregunta, porque recién vos hablabas de todo lo previo, digamos, a cuando pusieron el cartel 0800, ¿no? Y acá en sociales, para mí, yo estoy acá y en diálogo con muchos compañeros, existen ellos que te dicen, bueno, pero cuando se pudra todo, yo voy a estar. Cuando explote todo, yo voy a estar. Bueno, ¿cómo podemos pensar esa preparación hoy para quienes nos dicen que cuando explote todo van a estar en la revolución? ¿Arranquemos? Capaz que van a ser otra. Facu. Entiendo que acá estamos, lo que se intenta rescatar es la centralidad de la clase obrera y su papel como fuerza social capaz de transformar la realidad. Y un ejemplo práctico, que es lo que están haciendo los compañeros, que es espectacular. Pero me parece que hay una relación que es entre la cuestión estratégica y la hegemonía, que es una cuestión política la hegemonía. Es decir, no creo que los obreros mayas sean obreros haciendo pollo, sino que hay un
obrera, y tampoco es el mito ni la cuestión estratégica ni la gestión obrera. Entonces hay una cuestión que es una reflexión que yo quisiera plantear y para que me desarrolle es el tema de la dirección política del partido, porque me parece que la historia es una cuestión de política, de dirección política. Si la clase obrera no es hegemónica per se, tiene esa posibilidad. Hace falta una voluntad política que la exprese. Entonces, en ese sentido, tanto la experiencia completa de los compañeros, por lo tanto, 30, 40 años de clase como más o menos, empezar más eso. Sí, sí. Vos tendrás. Nada que ver. Esos son calumnias. Yo no me acuerdo. No voy a contar cómo, pero... Bueno, no sé, la pregunta era de qué le decimos a la gente que nos dice cuando se pudra todo. El sábado tocó en la como hicimos un recital y tocó la Kermés Redonda, pues nosotros también hacemos la parte de madera cultural, digamos, para poder que también la fábrica se exprese. Tenemos, bueno, hay un club obrero ahí muy lindo, con canchas de fútbol, con quinchos, parrilla, demás, que se puede ir a pasar el día, están todos invitados a que conozcan, la fábrica está abierta para todos los que quieran visitarla. Y ahora hicimos un festival como una Kermés Redonda, así que tienen, tocan temas los redondos y que dice, el futuro llegó hace rato. Así que si te dicen que cuando se pudra todo ya va a venir, la pelea es ahora, porque para mí es lo que dice Facundo, que es si esperar el momento no es aparte del que espera el momento no sabe después si va a estar. Yo qué sé, te dice, yo voy a estar cuando se pudra, no sé si va a estar. Ahora hay que estar. Porque además es el momento de tensar los músculos, de acumular fuerzas, de precisar los programas. O sea, lo que te da los momentos estos son también los momentos preparatorios que son necesarios para construir una herramienta política. Que es imposible la transformación sin la construcción de esa herramienta política, que es un partido. Entonces, si la discusión es cuando se pudra todo vaya a estar, bueno, cuando se pudra todo van a estar todos. Por lo menos todo un sector de la sociedad va a estar cuando se pudra todo. Nosotros necesitamos, o sea, los que queremos transformar la realidad, necesitamos que estén ahora, en los momentos preparatorios. Porque después van a venir todos y todas, porque van a querer pelear. Pero los momentos previos son los momentos donde, que ya te digo, que son de acumulación de fuerza, donde vos precisás programas, o sea, lo probás en algunas luchas, haces escuela de guerra, en las huelgas, en las manifestaciones, etcétera, etcétera, en las luchas políticas. Entonces, en ese sentido te decía que el futuro llegó hace rato, o sea, tenemos que hacerlo ahora. No, una cosita que me parecía interesante, digo, partiendo de lo que decía Facu, digamos, que todos estos un poco lo agarraba al final, en el sentido de que todas estas cuestiones, digamos, no están dadas, ¿no? Son grandes batallas políticas. Por eso, desde el punto de vista, digamos, cuando se abre una situación revolucionaria, digamos, la intervención de masas está asegurada. Es decir, hay intervención de masas por definición. Es decir, es la irrupción de las masas, la irrupción violenta de las masas en el gobierno de su propio destino, digamos, ¿no? Es la definición de revolución que da Trotsky de la historia de la revolución. Claro, el problema es que eso, digamos, esa energía, digamos, que despliega el movimiento de masas, puede ser derrotada, puede ser disipada, o puede, digamos, no necesariamente, digamos, es decir, si no hay una organización política que en esos momentos claves
pueda plantear un programa independiente, pueda tener una organización lo suficientemente fuerte como para dar la pelea con las diferentes burocracias, con, digamos, articular, plantear una política hegemónica. Es decir, porque va a haber un montón de direcciones que van a plantear una política corporativa de la clase obrera. Bueno, de hecho nombramos el ejemplo de la huelga del 75, digamos, la política hegemónica ahí estuvo más bien ausente, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las claves era la homologación de los convenios. Bueno, pero hay muchos sectores que no tienen convenios. En ese momento eran menos, ¿no? Digo, pero igual estaban todos los sectores medios y todo. Hoy muchísimo más. Es decir, sectores que no están. Entonces la preparación es ahora, porque en esos momentos, digamos, no hay tiempo para improvisar estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista me interesa ligarlo a la otra cuestión que habían planteado sobre el problema de la autoorganización, de los soviets, lo territorial, la hegemonía y todo, porque creo que ahí a mí me interesó mucho la intervención que hacía el Pollo, porque digamos, bueno, por un lado lo que contaba de la Comisión de Mujeres, que creo que es muy importante, por otro lado el problema de la vinculación, la vinculación con la comunidad, tanto con el problema de las inundaciones como el problema de los cuadernos, y lo del festival, que además es una política que ustedes vienen haciendo digo, la demostración de la capacidad de articulación. No sé si querés contar un poquito, tal vez, Pollo, de los laburantes que pasan por ahí, por MAD y todo. Es decir, que muestra en concreto, digamos, el papel articulador que puede cumplir. Puede, ¿no? Lo cumple porque son los trabajadores de MAD y los que están, y compañeros como el Pollo, como Edu, como Sol, etcétera, que plantean también esa discusión. Y puede no estar, digamos, ¿no? Pero en este caso está, y creo que es un buen ejemplo. A nosotros nos sorprende muchas veces eso, porque no es solo porque ahí van infinidad de trabajadores. Yo no sé la cuenta, no sé si Eduardo tendrá alguna cuenta de eso, pero la cantidad que va es impresionante. Pero no solo, hay muchas veces que hay trabajadores que están ligados a comisiones internas combativas o donde está la izquierda, que entonces pasan el día ahí, juegan a la pelota, se hacen torneos y demás. Pero qué sé yo, de golpe te aparecen, no sé, trabajadores de la Ford que están atrapados por la losa de la burocracia, que es brutal, y aparecen trabajadores de la Ford a jugar ahí la pelota, porque en su lugar tiene que hacer todo un trámite burocrático para jugar, tiene unas canchas hermosas, la fábrica Ford. Claro, y los mismos delegados vienen y cosas. Pero que vos te pones a hablar con algún trabajador y te dice, bueno, pero también es nuestra forma de colaborar con ustedes, ¿no? O sea que eso te impacta mucho, porque no son obreros que estén con organizaciones combativas ni nada, sino que al revés, son obreros en general bien pagos, y donde tiene un peso muy fuerte, lo más rancio de la burocracia sindical, ¿no? Estamos hablando del ESMATA, ¿está bien? Y vienen a la fábrica, juegan a la pelota, se recrean, pasan el día, qué sé yo, y sienten que están colaborando con una fábrica que es recuperada por los trabajadores y que está frente a su fábrica, que es un monstruo de 5.000 obreros. ¿Está bien? Y después, bueno, se hacen torneos de fútbol, torneos femeninos, creo que el viernes hay uno femenino, ¿no? El sábado. Porque están. Para juntar plata para el encuentro de mujeres, la Comisión de Mujeres es un torneo de fútbol. Así que, pero bueno, eso, y parte de eso también son los eventos culturales, como los recitales. Ahí han tocado, no sé, la Guido Valdés, Mala Fama, no me acuerdo ahora, La Mano de Filippi. Bueno, ahora es la segunda vez que toca la Kermés Redonda. Bueno, ha habido Javier Malosetti, bueno, muchos festivales que tienen la búsqueda también de darle un espacio a la juventud, ¿no? Porque que en este momento también está sufriendo los ajustes y que no tiene lugar para poder recrearse. Por eso, no, porque a mí además me interesaba esto que contás y todo, pues me parece que es una explicación también bastante gráfica
de lo que significa, porque nosotros ahora no estamos en una situación revolucionaria ni nada. Es decir, no estamos en una situación tampoco normal, digamos, ¿no? Estamos ahí. Pero imagínense, digamos, cuando decimos en una situación revolucionaria, sale el movimiento de masa y la clase obrera, etcétera, ya sea con sus organizaciones o no, que es otro problema, digamos. Pero imagínense la potencialidad, por ejemplo, de una organización como la que está contando el Pollo, digamos, cuando se levanta el movimiento de zona norte del conurbano bonaerense. La asamblea se hace en Madrid. Seguro, claro, seguro. Es muy probable que si hay un soviet o proto-soviet, digamos, esté por ahí, digamos, ¿no? Entonces, claro, pero esto es importante más allá de proyectar y todo, porque también tiene que ver con el problema de la preparación y todo. Es decir, porque eso, digamos, si mañana hay un proceso revolucionario y no está Madigraf, para mí sería muy diferente, por lo menos en zona norte, que ahora que está. Es decir, entonces, y Madigraf no va a surgir, porque son todas las batallas que decía, por ejemplo, el Pollo, y esas batallas no las haces cuando viene la revolución, las haces antes. Por eso ahora van a hacer un festival para el encuentro de mujeres, por eso la ligación con la comunidad y toda una serie de discusiones y de debates y de organización que en los momentos claves son fundamentales, ¿no? Y eso desde el punto de vista de la organización, digamos, de la organización de la fábrica y todo, pero después también lo mismo tenemos que pensar desde el punto de vista de un partido revolucionario, digamos, en el sentido de que la fuerza que vos tenés que articular, las discusiones, el programa, la preparación, forjar tradiciones previamente. Es decir, porque también el movimiento de zona norte, digamos, está, digamos, por lo menos nosotros desde el PTS y los compañeros en particular, digamos, han estado a la cabeza de muchos de los principales procesos, digamos, que se dieron, independientes, que se dieron en la zona, digamos, ¿no? Bueno, eso no se gana de un día para el otro. Digamos, vos no es que tipo Carlitos Chaplin, que cuando la gente viene andando, entonces vos te ponés con la bandera y la roja y ya está, y es una marcha roja. No, eso depende de si te ganaste la confianza, si hiciste las discusiones con tus compañeros y compañeras y entonces lograste crear otro tipo de conciencia, si lograste crear la organización y las tradiciones de organización, porque también Madi, acá el Pollo contó muchas cosas, obviamente no puede contar todo, pero también se organizaron los encuentros de trabajadores en Madi y todo, que es otra tradición también muy importante para un momento, digamos, donde surja la clase trabajadora, digamos, en un momento de más aguda lucha de clases. Entonces, parte de la tradición, por ejemplo, era, a nosotros nos pasa que hay un conflicto en la fábrica Kraft, en aquel momento se llamaba así, ahora es Mondelez, la ex Terrabusi, y es una huelga enorme, muy importante, 35 días de lucha, donde terminó interviniendo enviado por el gobernador Scioli, creo que era Scioli en ese momento, la caballería, bueno, desalojando la fábrica, con mucha represión y todo. Nosotros la tenemos casi a la vuelta, ¿está bien? La fábrica de Mondelez. Entonces éramos parte de esa lucha. Y yo recuerdo que después, la dirección de ese conflicto, que era el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, de orientación maoísta, hay una traición, ahí firman un acta de recomparación de un sector de despedidos y los otros quedan afuera, ¿está bien? Hay un solo delegado que no firma el acta esa, y ese delegado era del PTS, ¿está bien? Y después de eso, la gente castiga a la interna, y votan la lista que habíamos armado del PTS y se gana la comisión interna, ¿está bien? De Kraft. Ahora, después desde ahí, de Kraft se llama a un encuentro obrero muy importante, nosotros vamos, con una delegación muy grande, a ese encuentro, y
no me acuerdo qué año sigue, el 2010 creo que fue, y una de las resoluciones más importantes que se toman en ese encuentro era la pelea por los terciarizados, porque ya había mucha pelea en el Roca por los terciarizados, y entonces una resolución era que empezaba a surgir en la Argentina la pelea de los sectores más precarizados del movimiento obrero, entonces con la pelea de los terciarizados del Roca, y se vota eso en el encuentro ese. Bueno, nosotros tomamos el guante y dijimos, vamos con sale una declaración, y vamos con esta declaración a algún sector del gremio a donde organizar a los sectores terciarizados. Y fue así que nos acercamos a una fábrica que se llamaba Workcolor, que tenía dentro de sus trabajadores y trabajadoras que había ahí, incluso había trabajo de estajo, había gente que trabajaba por lo que producía, terciarizados, contratados, o sea, estaban, a nadie le pagaban por el convenio. Bueno, entonces nosotros nos acercamos con la resolución del encuentro y empezamos a organizar esa fábrica. Bueno, después hubo una lucha y conquistaron, digamos, el convenio para todos y todas las trabajadoras de ahí, les cambió un poco la vida eso, pero organizamos esa fábrica a partir de la resolución de un encuentro obrero convocado por Mondelez. Es decir, la zona norte tiene una tradición de lucha, una tradición acumulada de batallas dadas, y muchas batallas dadas por nuestra corriente, de la cual nosotros, los trabajadores de Madrid, somos parte de esa vanguardia que fue construyendo esas batallas ahí. Por eso, no, creo que estos son, digo, porque después nos podemos ir más atrás, digamos, porque también está la experiencia, por ejemplo, no sé si todos la conocen, de la fábrica Sanón de Neuquén, digamos, en la que también en parte se inspiraron los compañeros, etcétera, y que tiene que ver también con una intervención, digamos, consciente, digamos, ¿no? Es decir, esta cuestión de la organización revolucionaria, el problema de partido, digo, ahora lo estamos viendo en relación a determinadas fábricas, etcétera, pero pasa lo mismo en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres, etcétera. Es decir, la posibilidad de forjar corrientes en los diferentes movimientos que tengan una política, por ejemplo, en el resto en determinados movimientos, de confluir con la clase trabajadora, por ejemplo, el movimiento estudiantil, o en el movimiento obrero, no una política corporativa, sino una política hegemónica, etcétera, y organizar a todas esas compañeras y compañeros es clave, digamos, ¿no? En estrategia hay uno de los principales pecados es ser débil, digamos, ¿no? Y el problema es justamente si este tipo de organizaciones y todo, digamos, van a existir y van a tener determinada fuerza en los momentos de enfrentamientos más agudos de lucha de clases, que es lo que no está pasando, por ejemplo, en muchos de los procesos que estamos viendo muy agudos de la lucha de clases que vimos en Latinoamérica, etcétera. Es decir, entonces nosotros en este momento de preparación es clave, porque en última instancia es donde se define el futuro, digamos, ¿no? Sí. Hay un ejemplo que me gustó, que fue hace poco, que fue con el atentado de Cristina, que vi que la PEC lo había subido, la declaración que habían votado en una asamblea de Madigraf en repudio del atentado, y ahora me parece que va un poco, ¿no?, a esto de las tareas preparatorias, y discutir un hecho así en una asamblea de trabajadores, sacar una declaración que está bastante buena, o sea, que repudiaba el atentado, pero que también hacía una denuncia fuerte a cómo se va, digamos, armando una situación más hacia la derecha, alguna denuncia del gobierno, digo porque es un debate que tuvo en el movimiento obrero, ¿no? Sí, son debates importantes, además porque el otro día pasó que también en la asamblea hubo como 45 minutos de discusión del conflicto del neumático, es decir, que los obreros de una fábrica discutían el conflicto de otro gremio,
durante más de 40 minutos, ¿está bien? Es decir, que es importante, lo mismo con lo de la declaración y demás, que por un lado también lo que decían de Batakis, porque Batakis viene a saldar un poco la discusión de si la movilización era una movilización contra el fascismo o si era una movilización, dice, los que nos criticaban de no participar y que era progresivo movilizar y demás, en realidad era una movilización de apoyo a Cristina Kirchner y después tenía un elemento para mí reaccionario que era una movilización que era contra las luchas, o sea, no luché porque es atentar contra el gobierno. Y esa discusión la salda Batakis porque después hace una declaración, cuando le preguntan sobre el atentado a Cristina, dice que hay todo un clima que se genera contra el gobierno progresista y popular y qué sé yo, y que se ve en el atentado que le hicieron a Cristina Kirchner, pero también en las movilizaciones de diciembre que hubo en Chubut. Es decir, al chubutazo lo puso en el mismo plano que el atentado a Cristina Kirchner, ¿está bien? Porque para mí ahí va a estar quizás la discusión, porque ella dice aparte que es parte de la movilización, dice, yo concurrí a la movilización porque es contra todo eso. Entonces, de alguna manera fue la más clara en decir cuál era el objetivo de esa movilización, por lo cual era incorrecto participar ahí. Quiere hablar Eduardo. Él es el responsable de esta. Es Eduardo Ayala. ¿Qué tal? Soy Eduardo, María. No, yo para tratar de ver si podemos ir haciendo una síntesis de lo que se viene discutiendo. A fuerte, por favor. Sí. Buenas noches. Voy a hacer una analogía que es brutal, pero después para tratar de entender un poquito la relación, ¿no? Hay Barra, que está ahí en la foto de atrás, que se ve que la comunidad de la historia de la lucha de clases, ¿no? Bueno, la historia de Madrigal, la historia de nuestra fábrica, es la historia de su lucha de clases. Es la historia que contó el Pollo, cómo se peleó primero por la conciencia de clase, cómo en esa pelea se unió a los trabajadores de otros sectores, a otros trabajadores de los sectores sociales, y que en esa gimnasia fuimos aprendiendo también de la lucha de clase. Él contaba, fuimos al conflicto de 2009 en CRAP, y eso nos permitió ver cómo actuaba la patronal, en un conflicto tan grande como ese, cómo actuaba el Ministerio de Trabajo, cómo actuaba la fuerza represiva del Estado. Nosotros colaborando, pero a la vez aprendiendo de ese conflicto. Bueno, toda esa historia previa es la que nos permite a nosotros tener la fuerza de organización, la fuerza moral y la fuerza de organización para en el 2014 decir nosotros nos vamos a sentar con nuestro propio destino, vamos a gestionar esta fábrica. Y obviamente continuó. Una compañera preguntaba por el método de la clase obrera. El método de la clase obrera es la huelga general. Y la compañera hablaba de la hegemonía. Nosotros como gestión obrera, como decía el Pollo, empezamos a mostrar cómo desde la fábrica, la organización de la fábrica, podíamos tener políticas que hacen a las distintas demandas de distintos sectores. Por ejemplo, el movimiento ambientalista, cómo la calidad de los trabajadores no solo le dan una solución a el problema de la producción, la organizamos, sino que aparte ponemos esa producción en sintonía con el medio ambiente. Inclusive nosotros, como clase obrera que tomó una fábrica, unidos a otros sectores que toman tierra, porque no tienen, también luchamos juntos con los que toman la tierra, luchamos con los vecinos del barrio que sufrieron el tarifazo. Dijo el Pollo, salimos a cortar la Panamericana, no lo hicimos solo, lo hicimos con ellos. Fuimos como mostrando la unidad de la clase obrera con las distintas demandas del pueblo trabajador. Digo esto por lo de la hegemonía. Yo lo que digo es que la sociedad hay distintas sensibilidades. No están, como decía, está el movimiento ambientalista, está el movimiento de mujeres, están los sindicalistas, o sea, los que pelean, son agarridos luchadores, pero por la paritaria en su fábrica. Hay distintos movimientos. Y son sindicalistas, feministas, ambientalistas, todos los nombres.
Yo lo que digo que quienes estamos convencidos de que tenemos que unir todas esas peleas a la clase obrera para pelear por una sociedad diferente, somos lo que llamamos revolucionarios. O sea, nosotros nos consideramos obreros revolucionarios, que digamos todo eso a la fuerza que tiene la clase obrera, que es la que puede parar la producción y decir cómo empezar a plantear una nueva forma de organización. ¿Y cómo se da? Vos también me preguntaste sobre si los soviets, no me acuerdo cómo fue la pregunta. Si solo con soviets bastaba para un programa. Empezamos generando algunas necesidades. Nosotros en la fábrica, por ejemplo, empezamos con la asamblea, después tuvimos la necesidad de generar las condiciones para tratar determinados puntos específicos de la fábrica. Después generamos el consejo, después generamos una reunión de coordinación, entonces se fue generando siempre la organización democrática horizontal, se fueron generando distintas instituciones dentro de la organización de la fábrica que fueron compensando todas las necesidades que tenía organizativas y de lucha. Tenemos una comisión la comisión política, que es la que discute todo lo relacionado a la lucha con la expropiación. O sea que el mismo proceso y la clase obrera, tomando su propio destino, va generando esas instituciones, ¿no? Yo no sé si la clave es el soviet, pero que la clase obrera, cuando irrumpe, empieza a generar sus instituciones, lo hace. Y todo eso, como decía Matías, no salió de la nada, sino que yo fui delegado antes de conocer al partido, soy militante del PTS, 5 años en la fábrica. Y encontré un montón de limitaciones para organizar la fábrica de forma sindical. Después en la universidad conocí el partido, a través del partido empecé a conocer las conclusiones de la lucha de clases, las conclusiones editoriales, que estaban concentradas en el partido, y a partir de eso fue como empezamos a organizar la fábrica y a dar todas estas peleas. O sea que no nació de la iniciativa de alguien que tuvo buena predisposición para hacer algo noble, sino que fue a través de un programa y a través de ir sintetizando la historia del movimiento obrero, que están concentradas en el partido. Eso. Muy bueno. Yo tengo una última pregunta. Sí. Porque, no sé, contaban el ejemplo por la positiva, ¿no? Del rol del estudiantado, cuando fue el tema de por ahí aportar a lo que fue la reconversión energética, o incluso cuando fue el lockout, cómo hicieron para poder poner de vuelta a producir la fábrica, que entiendo que ahí hubo también un rol clave de los estudiantes. Y por la negativa, digamos, viendo que el régimen o el Estado, los propios patronales hoy quieren del estudiantado, que por ejemplo Massa hace las auditorías para sacar planes sociales económicas, ¿no? Bueno, no sé, hoy estamos en las facultades sociales. ¿Qué opinan o cuál opinan, digamos, que hoy en clave estratégica apostan en pos de estas tareas preparatorias que hoy decían que eran necesarias? Vamos a hacer los estudiantes para eso. No sé, en perspectiva, pero o sea, los estudiantes han hecho infinidad de cosas que nos han ayudado a nosotros. Cuando fue la... Perdón. Está Frank. ¿Quién? Está Frank. No, hicimos varias desde antes de la cooperativa, tiene una relación con los estudiantes, tanto en la lucha como para el deporte, demás, para la Universidad General Sarmiento, que más, él tuvo un proceso partido ahí en esa universidad, en el Sobo Estudio, y está muy ligado a la fábrica. O sea, no solo también en la lucha de clases, una alianza con las universidades, sino también, por ejemplo, cuando los trabajadores empezaron a problematizar todos los costos que estaban, las tendinitis, las hernias de disco, se hizo una comisión obrera de seguridad y higiene que se hizo en alianza con muchos profesionales, médicos, estudiantes y docentes de distintas universidades, donde se hizo un relevamiento de todas las problemáticas que tenían los trabajadores de Doneley y empezar a organizar por qué tenían eso. Después ya con la cooperativa dimos un salto, creo yo, de esa alianza, porque los obreros tenían que manejar la fábrica y muchos de los profesionales que tenían mejor sueldo y demás, era un sector más de elite, se terminaron yendo porque conseguían otro laburo, así que ahí muchos estudiantes entraron a la fábrica
a mantener las máquinas, tener más conocimiento y demás. También, por ejemplo, cuando se fue de Don Ley, las máquinas se bloquearon y fueron los mismos estudiantes y gente que son más profesionales que pudieron desbloquear las máquinas para poder producir. Habían bloqueado desde Estados Unidos las máquinas. Sí. Bueno, después también con el alcohol sanitizante, eso nosotros sabemos el alcohol sanitizante. Claro. Lo hicimos en conjunto con el Centro Estudiante de Ciencia y Tecnología de la USAM y con trabajadores del CNEA. Y con trabajadores del CNEA. Claro, y después bueno, también la ciencia energética, la promoción productiva también fue muy ligada a la sociedad de la zona. Hoy, por ejemplo, tenemos un convenio con un PAS sobre eficiencia energética. Como decía Pollo, teníamos un problema de no pasar de los 800 kilowatts y hoy, por ejemplo, cuando vemos en la pantalla que nos vamos a pasar, apagamos la máquina manualmente, vamos y la apagamos. La idea con el convenio PAS que pudimos lograr con los docentes aliados que tenemos y que está financiado por el Estado, es que se ayuda automáticamente. Con todas esas cosas lo que queremos hacer un poco es volver a la alianza, por ejemplo, los 70 del movimiento obrero estudiantil con la clase obrera. Yo creo que en los 70, por ejemplo, en el norte no había universidades. Después está la General Sarmiento, está la UNPAS, está la UNSAM, son centros donde tenemos que, nosotros como PTS, yo por ejemplo conocí partido en la General Sarmiento, peleamos y encontramos todo esto más cercano. Por ejemplo, en la universidad son todos obreros. Yo tengo una carrera de tecnicatura y van todos con ropa de trabajo. O sea, salen de laburar a la mañana o a la tarde, o mucho entran a la noche después de cruzar. Es un mercado de mucho obrero que nosotros como partido tratamos de transmitir todas estas ideas, toda esta accesibilidad, toda esta experiencia de Mayra. Sí, una cosa que me quedaba de esto que preguntaba el compañero es, porque el movimiento estudiantil, no hay mucho movimiento estudiantil, en realidad hay estudiantes, no se desarrolla un movimiento estudiantil aún. En algunos momentos de la historia de este país se ha desarrollado un movimiento estudiantil que ha sido gorila, ¿no? Ha sido de derecha, y hay otros momentos donde ha sido una levadura revolucionaria importante junto a la clase obrera. Entonces, si preguntan qué pueden hacer, y bueno, eso, porque en realidad después colaborar con la gestión obrera y si poner los conocimientos de las universidades al servicio de una gestión obrera, para nosotros es muy importante, para los trabajadores de Madira. Ahora, además de eso, creo que hay un desafío muy importante que es unir, o sea, desarrollar un movimiento estudiantil pro-obrero, unirlo a las luchas del movimiento obrero, porque además la situación es bastante difícil, porque hay una división muy importante en la clase obrera, que es lo que les señalaba al principio, de cómo está dividida la clase obrera por la acción de las patronales, del Estado y de la propia burocracia sindical, y que el movimiento estudiantil puede cumplir un rol importante en ayudar a dar esa pelea por unir las filas del movimiento obrero, unirse ustedes mismos, los estudiantes, al movimiento obrero para poder pelear por la transformación de la sociedad. Es decir, creo que ese es el desafío más importante y que se tiene que ver plasmado en la pelea por construir una herramienta política que es la construcción de un partido revolucionario, que se plantee la transformación de la sociedad. En ese sentido, me parece que la invitación es a que todos aquellas compañeras que se acerquen a estas ideas, participar en las distintas asambleas que estamos haciendo en todas las zonas del PTS, es decir, que están invitados a poder tomarlo en sus manos esas asambleas para poder desarrollar ahí la política necesaria para ir hacia la vida misma de los trabajadores y de los estudiantes y poder transformarla. Entonces me parece que esa es la invitación más importante, me parece concurrir a las asambleas que estamos haciendo abiertas del PTS en todas las zonas, y desde ya nosotros particularmente de Madigraf, a todos aquellos y aquellas que quieran conocer, que hagan la visita a la fábrica. Va a estar llena de eventos durante estas fechas, porque además ahora viene muy buen clima, está el club abierto, lo van a encontrar Eduardo Ayala ahí, así que bueno, eso, invitarlos.
una foto con el Dale, Sí. dale. Sí, una cosa antes de que todos nos hagamos una foto. Bueno, a partir de la cátedra estamos impulsando también grupos de estudio porque la bibliografía capaz no se llega a abordar para la clase, para la exposición y de los compañeros, entonces también vamos a organizar capaz en cuanto podamos, digamos, la gran mayoría, espacios para discutir y ver la bibliografía y lo que estuvimos charlando acá. Contarles que el martes que viene vamos a tener el cuarto encuentro para, una semana después, con Lucas Rubinich, que es docente de Sociología, y con Raúl Godoy, trabajador de Sanón, para pensar la potencialidad creadora de la clase obrera. Que acá en la zona donde nosotros estamos vamos a llevar a cabo una asamblea en el local de la 31 con el que nos venimos organizando distintos estudiantes, trabajadores, el 24, al que también los invitamos como estuvo encabezado la charla. Y por último, que como contaba el Pollo, nos estamos organizando para el encuentro plurinacional. Este viernes va a haber un festival en Chilo para recaudar plata porque es compartido, digamos, que está bastante caro para afrontarlo y que nosotras desde Pan y Rosas queremos llevar al encuentro todas estas discusiones y pensar la relación, digamos, que tenemos las mujeres y disidencias y de todas estas experiencias, así que invitarles también. Sí, el festival del viernes va a estar Miriam Bregman, va a estar también Alejandrina Barri, pero va a haber música, va a haber varias cosas como para pasarla bien y juntar algo de plata y poder seguir discutiendo también. Muy bien. Así que hacemos la foto. Hay que levantarlo, ¿no? Como para... Sí, o sea, hay que... ¿Para allá? Para mí. Sí, sale Max. Ah, No sé si era la idea. pero que sea más fácil. No, yo por mí lo tengo, pero. Ah, ya, sí, sí. ¿Quién es el primero? Para saber. Apropiación para bailar.